Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar acá. No es la primera vez que vengo a la UAS. Le comentaba a los amigos en el camino cuando veníamos que mi primera participación aquí fue como líder estudiantil en Puerto Rico, en un encuentro de líderes estudiantiles del Caribe, y eso hace muchos años. Así que desde la UAS es parte de mi marco afectivo desde hace muchos años. Yo tenía una presentación escrita que no voy a leer, obviamente, pero quiero tomar algunos de los elementos en los que ya Karina señaló para abundar un poco en ello, pero voy a hacer un añadido a la presentación inicial, ¿verdad? Y quiero que por un momento pensemos en que la situación que estamos viviendo ahora, y tenerlo bien claro, no es el resultado de un mal gobierno o de un peor gobierno, y hemos alternado entre peores y malos gobiernos en casi toda la región del Caribe durante muchos años. Nosotros tenemos que ir un poquito más atrás, no los estoy invitando a que vayamos a la época colonial para empezar a reescribir la historia, pero sí que nos ubiquemos en un momento en los años 80 para poder entender los procesos que han eclosionado hoy y que hoy nos desbordan, ¿verdad? No son procesos que nacieron ayer ni anteayer, sino que tienen una larga data. Y por un minuto quiero recordar que en 1980 llega al poder en los Estados Unidos un actor de Hollywood que se llamaba Ronald Reagan. Probablemente muchos de ustedes no lo recuerdan, serían muy pequeños, ¿verdad? Pero Ronald Reagan, su trayectoria para llegar a la presidencia de Estados Unidos era haber sido actor de teatro y actor de cine en Hollywood y haber sido el relacionista público de General Motors. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de aquella frase, o la han escuchado alguna vez, de que él decía que lo que era bueno para General Motors era bueno para el país, ¿verdad? Si es bueno para General Motors, que era la empresa más grande de los Estados Unidos en ese momento, es bueno para los Estados Unidos. Y un poco desde Ronald Reagan hasta hoy, los gobiernos de Estados Unidos han ido trabajando sobre una lógica que quedó sembrada en ese momento. Algunos de ustedes, si han estudiado economía, se encontrarán con que ya ese periodo de los dos términos de Ronald Reagan se llamaron los Reaganomics, ¿verdad? A la visión que él impartió a la economía. Y la visión de Reagan fue la que hacia finales de los 80 se convierte en el consenso de Washington. Es decir, en un acuerdo que se empezó a gestar en la sociedad americana y que se llevó al resto del mundo, donde la economía debía funcionar por unas reglas muy sencillas: el privilegio del sector privado, la desaparición de la noción de bien común, las privatizaciones para achicar el aparato gubernamental, las privatizaciones de toda la actividad, la máxima actividad posible que los gobiernos hacían debía pasar al sector privado, la desregulación de los mercados, todo lo que había sido las luchas de los trabajadores en los sindicatos a lo largo de más de 100 años para obtener salarios mínimos, para obtener igualdad de paga por igual salario, para obtener compensación por días feriados, para obtener diferentes derechos. Eso fue progresivamente siendo eliminado y ya en el consenso de Washington se recomienda al resto del mundo que siga ese predicamento. En paralelo, Ronald Reagan hizo otra cosa muy importante y que pasó por debajo del radar de todos nosotros. Hoy nos damos cuenta y nos sorprendemos y no sabemos cómo llegó. Ronald Reagan y un grupo de derechistas, de personas con visión de derecha firme en los Estados Unidos, hicieron una alianza con los grupos religiosos pentecostales y neopentecostales evangelistas en los Estados Unidos para ganar la segunda elección de Reagan, un proceso que continuó en adelante, y hacia finales de los 80 piensan que el éxito que había tenido ese fenómeno de vincular
el Estado y la Iglesia, a pesar de que la Constitución establezca la separación de Estado e Iglesia, les pareció que era muy importante colocarlo como un eje de la política exterior de Estados Unidos. Y el apoyar la expansión del evangelismo de las religiones que no son católicas hacia América Latina, que tenía tantos problemas porque venían de terminar las dictaduras, porque venían de una década perdida económicamente, fueron parte del proceso de cooperación internacional que Estados Unidos brindó a América Latina. Y ya desde finales de los 80 y sin duda con muchísima fuerza en la década de los 90, Centroamérica comienza a ser donado, ¿verdad? Le llegan donativos de personas que vienen a organizar a las comunidades más pobres y a sembrar una visión de que el capitalismo es la prosperidad. Y esa visión de un evangelio de la prosperidad cala muy hondo en la gente, y una prosperidad conservadora que va en paralelo contrarrestando los derechos que van conquistando las mujeres y los ambientalistas en el ambiente, porque estas cosas no son neutrales, ¿verdad? Unas acciones generan unas reacciones. En paralelo, mientras eso va ocurriendo en el gobierno de Ronald Reagan y se pasa al gobierno del presidente Bush, el presidente Bush llega a organizar un ejército, y así lo llama, un ejército de espiritualidad, como se le llama, de 30 millones de personas en los Estados Unidos que van a apoyar las políticas conservadoras que él va a seguir instrumentando. Y no solamente opera en el ámbito interno, sino que eso pasa al ámbito de la política exterior de Estados Unidos. Hay un artículo de Foreign Affairs del año 88 que es muy interesante, porque Foreign Affairs, que es una revista que tiene mucho reconocimiento en los Estados Unidos, plantea que ya Estados Unidos no puede seguir hacia América Latina su política de militarización, de apoyo a los gobiernos militares, ni de apoyo a los ejércitos, porque era uno de los apoyos fundamentales que daba Estados Unidos, y que tiene que encontrar otra vía. Y esa vía que encuentra para entrar en América Latina es organizando las comunidades más pobres de la región con las ideas evangelistas y con el apoyo a una visión conservadora de la vida, y una visión donde, en particular con el tema de género, es muy clara, ¿no? Las mujeres deben estar subordinadas a los hombres, y el ideal de familia es un ideal de la familia tradicional, y hay que recuperar esos valores. Bueno, el presidente Bush es uno de los que más dinero mete en esa política, y eso llega hasta el día de hoy. El presidente Trump, siguiendo una línea que ya fue establecida por sus predecesores, sobre todo republicanos, pero no fue desmontado por los demócratas que gobernaron, sigue esa línea y ha pasado a otra etapa. Y es una etapa donde ya hay una masa crítica en todos los países de América Latina y en muchos otros países del mundo. No es un fenómeno exclusivo de América Latina y el Caribe, sino que está disperso por todo el mundo. Y se trabaja entonces con identificar potenciales líderes políticos y formarlos para la política, de manera que también en América Latina, Iglesia y Estado vengan a hacer la misma cosa. Y ese ha sido el proceso que a todos nos ha sorprendido en los últimos años, ¿verdad?, que ha hecho eclosión en los últimos años con la elección de Bolsonaro, con la elección en primera vuelta del presidente, uno de los candidatos a presidente en Costa Rica, derrotado después en segunda vuelta por muy poco margen, pero que estuvo presente en el golpe de Estado de Bolivia. Está presente en prácticamente todos los países de la región como una fuerza que va cobrando presencia política. Incluso en Uruguay, el país más laico de toda la región, ya desde el 2005, cuando gana el Frente Amplio, empieza esa invasión sutil de gente a formar
Empiezan los teatros de la avenida 18 de Julio a venderse para convertirse en iglesia y empieza un proceso de penetración muy fuerte por ahí que tuvo un impacto sobre las elecciones pasadas y sobre las elecciones anteriores, donde ya se había elegido una diputada claramente en representación de ese sector. Eso es un panorama mucho más complejo. Viene en el proceso una contradicción muy grande, que es que mientras esas dos políticas coexisten, la desigualdad sigue creciendo y la pobreza sigue creciendo. Entonces, ¿cómo uno explica, verdad?, cómo las poblaciones que están pauperizadas en la región se enfrentan a un hecho objetivo real de que hasta cuándo vamos a seguir pensando que esto es nuestro destino y que no tenemos formas de luchar contra eso? Y yo creo que en este momento estamos en una tensión ahí, que es una tensión importante, pero a mí me interesa mucho destacar que los niveles de pobreza persistente en la región, particularmente en lo que atañe a la primera infancia, a los niños de 1 a 8 años, tienen implicaciones muy serias para el resto del desarrollo de la vida de una persona, ¿verdad? Tienen implicaciones biológicas, tienen implicaciones en la formación de un proceso cerebral, y nosotros estamos perdiendo generaciones en este momento. Yo creo que estamos en un momento donde las ciencias sociales tienen que privilegiar el análisis complejo. No nos bastan los marcos de referencia disciplinarios. Es decir, quiero recalcar esto, la sociología nos puede aportar un enorme conjunto de cosas, pero también la economía para entenderlo, también la psicología, también la historia, también los neurocientíficos, también los biólogos, porque tenemos, nuestra realidad hoy es muchísimo más compleja, es más contradictoria, tiene muchos más actores sociales. Por ejemplo, el cambio climático hay que considerarlo un actor clave de nuestra realidad hoy. Y tenemos que entender desde las ciencias sociales, poder también trabajar con las personas que están trabajando con el cambio climático. Así que para mí la prioridad claramente es la atención a la pobreza y a la desigualdad, pero desde otros marcos de análisis, desde marcos de análisis que reconozcan la complejidad y en los que puedan participar en diálogo investigadores de todas formados en todas las disciplinas, y sobre todo en una visión de la investigación participativa, en diálogo permanente con los saberes que la gente puede aportar. A mí me parece, yo comparto vida entre Puerto Rico y Uruguay, desde hace 10 años yo vengo diciendo, ¿no?, que eso está pasando en Uruguay, que eso estaba pasando en Uruguay, y todo el mundo me decía que no, que era imposible, porque en la identidad, en la matriz identitaria de los uruguayos, Uruguay iba a seguir siendo un país laico. Y hemos visto cómo en 15 años sí se operó un cambio bastante radical, donde incluso toma una forma, una expresión política en la conformación de un partido donde se unen militares con religiosos para participar en las elecciones, y sacan 11%, habiendo solamente aparecido 6 meses antes en la escena. Así que básicamente reiterar, el diálogo de las ciencias sociales tiene que ser entre las ciencias sociales, pero también con otras disciplinas. Con el estudio de la cultura es absolutamente indispensable, porque la cuestión de identidad y la formación de la identidad está jugando mucho en estos procesos que estamos viviendo. La desigualdad no va a desaparecer. La desigualdad, yo en otros trabajos lo he analizado, tiene una dinámica que solo podemos entender por la primera ley de Newton de física, es decir, de la inercia en movimiento. Si alguien por aquí es de ciencia me va a entender mejor, pero cuando un objeto está en movimiento, solamente lo detiene una fuerza externa. Y a mí la metáfora me sirve muy bien para decir que solo si como mayorías en nuestros países nos enfrentamos al reclamo de una vida de más equidad
en todas las dimensiones, vamos a poder detener la expulsión de buena parte de nuestra población, que genera unos desgarres terribles, porque la migración involuntaria es siempre un desgarre familiar, personal, comunitario, y eso solamente se va a poder parar. Ya los estudios de Piketty y de Stiglitz, de muchos de los economistas más importantes, demuestran que la desigualdad es imparable, y solamente que haya una fuerza externa, que es la fuerza de la gente, la va a poder parar. Lo dejo ahí.